En el corazón del desierto de Sonora, donde el sol calcina la tierra y el aire vibra con un silencio antiguo, se alza un esqueleto arquitectónico. Es una fantasía varada en la aridez, un palacio de cuentos árabes que nunca llegó a ver a su sultán. Sus cúpulas descoloridas y sus arcos de herradura apuntan a un cielo indiferente, mientras el viento arrastra arena a través de salones que nunca fueron habitados. La estructura conocida en su día como el Palacio de las Mil y Una Noches es hoy un monumento a un poder que se evaporó tan rápido como una tormenta de verano. Las paredes, que debían brillar con estuco blanco y azulejos vibrantes, muestran ahora la piel desnuda del hormigón, agrietada y manchada por décadas de abandono. El tacto de su superficie es áspero, como la lija, una textura que habla de sueños interrumpidos y de la erosión implacable del tiempo. Un olor a polvo, a yeso húmedo y a vegetación salvaje que reclama su territorio impregna el ambiente, un perfume fúnebre para una ambición desmedida. El silencio no es de paz, sino de ausencia, un vacío pesado que llena los patios y las estancias inacabadas. Su diseño es una anomalía deliberada, una declaración de poder que se atrevió a importar un espejismo morisco al norte de México. Esta mole de influencias mediterráneas y orientales fue concebida no para integrarse en el paisaje, sino para someterlo, para crear un oasis artificial que demostrara que su dueño podía torcer la realidad a su antojo. Era una fortaleza disfrazada de palacio, un laberinto de ostentación construido para aislar y proteger a un hombre que gobernaba desde la sombra. Los altos muros perimetrales, coronados por almenas que hoy se desmoronan, siguen definiendo una frontera entre el mundo ordinario y el universo privado que se pretendía crear en su interior. Cruzar su umbral es entrar en un reino congelado en el tiempo, un proyecto faraónico detenido a mitad de una frase. Dentro, la escala es abrumadora. Los patios, diseñados para albergar fiestas legendarias, son ahora campos de maleza, donde solo resuenan los ecos de lo que pudo haber sido. En el centro del patio principal yace el corazón seco de la mansión, una fuente monumental, hoy una cuenca de cemento vacía y resquebrajada. Sus mosaicos, rotos y cubiertos de grafitis, son el lecho de muerte del agua que una vez debió fluir con la abundancia de un imperio en su apogeo. Es el símbolo definitivo de la sequía, el testamento de un torrente de riqueza y poder que cesó de forma abrupta, dejando solo el esqueleto de su cauce. Esta estructura no es solo un edificio, es un testigo cómplice. Sus muros absorbieron la paranoia de su creador. Sus pasillos fueron diseñados para confundir a los intrusos, y sus torres no eran solo adornos, sino atalayas de vigilancia. La casa fue pensada como un organismo vivo, un reflejo material de la psique de un hombre que, a pesar de controlar un imperio invisible, necesitaba anclar su poder a la tierra con toneladas de hormigón y mármol. Fue el santuario de un fantasma, el refugio de un rey que basó su poder en el anonimato. Su propietario era una figura espectral en el mundo del narcotráfico, un estratega que prefería el silencio a la fanfarronería, la eficiencia corporativa a la brutalidad explícita. La mansión no fue erigida para ser exhibida, sino para ser un universo autocontenido, un búnker de lujo donde el hombre más buscado del mundo pudiera por un instante sentirse inalcanzable. Ese hombre era Amado Carrillo Fuentes, un nombre que, durante años, fue poco más que un susurro en los pasillos del poder y del crimen. Su apodo, sin embargo, resonaba con la fuerza de una leyenda: el Señor de los Cielos. No era una hipérbole poética, sino la descripción literal de su dominio. Controlaba una flota de aviones comerciales que transportaban toneladas de droga, convirtiendo las rutas aéreas del continente en sus autopistas privadas. El Palacio de Hermosillo era la gran paradoja de su existencia. Mientras su imperio se expandía en el éter, intangible y aéreo, él invertía millones en construir este ancla terrenal. Era la materialización de un poder que no podía ser visto, un intento de dar forma y peso a una fortuna, y una influencia que, por su propia naturaleza, eran volátiles y secretas. La casa era su único acto de vanidad visible,
aunque una vanidad destinada al consumo privado. Detrás de la fantasía arabesca se escondía un centro de operaciones de alcance global. Los salones de techos abovedados no fueron diseñados para bailes de sociedad, sino para cumbres con los capos de los cárteles colombianos. Las capillas privadas no eran para la redención, sino para sellar pactos de lealtad y sangre. La belleza del lugar era una herramienta psicológica, un escenario de poder ilimitado para intimidar a rivales y seducir a funcionarios corruptos. Se rumorea que bajo la opulencia de la superficie existía un inframundo de túneles de escape, habitaciones del pánico con muros de acero y sótanos que no guardaban vino, sino arsenales y dinero. La mansión era una maquinaria de doble función. Por fuera, un oasis de placer y sofisticación. Por dentro, el cerebro blindado de una de las organizaciones criminales más eficientes de la historia. Pero la construcción, como el imperio que la financiaba, quedó inacabada. Las varillas de acero expuestas se oxidan al aire libre como costillas de un leviatán varado, y los huecos de las ventanas son cuencas vacías que miran hacia un futuro que nunca llegó. La casa se detuvo en seco, exactamente igual que el corazón de su dueño, convirtiéndose en el epitafio perfecto de una ambición que voló demasiado cerca del sol antes de caer a la tierra. El lujo era solo la superficie. Lo que sucedió dentro, pocos se atrevieron a saberlo. Suscríbete para descubrir los secretos que estos muros han guardado durante décadas. Para entender los cimientos de este palacio fantasma, hay que viajar hacia atrás en el tiempo y el espacio, lejos del desierto de Sonora, a otra tierra de polvo y sol implacable. Hay que regresar a Guamuchilito, Sinaloa, una aldea anclada en una pobreza ancestral. Allí, entre 11 hermanos, creció un niño llamado Amado Carrillo Fuentes. Su infancia no transcurrió entre arcos de herradura y patios de mármol, sino en la precariedad de una existencia sin horizontes, donde la única herencia era el apellido y la única certeza, la lucha por la supervivencia. El paisaje de su niñez fue el de la carencia, no solo la falta de dinero, sino una forma más profunda de inexistencia, ser uno más entre la multitud anónima de los desposeídos. Esta invisibilidad forzada por la pobreza se grabaría en su psique de una forma indeleble. Para muchos, la ambición criminal nace del deseo de ser visto, de gritar su nombre al mundo a través del lujo y la violencia. Para Amado la semilla fue la contraria. Comprendió que el verdadero poder no residía en ser reconocido, sino en perfeccionar el arte de no existir. La familia, sin embargo, ofrecía una ruta de escape. El crimen no era una elección abstracta, sino una tradición, una industria local. Su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, ya era una figura legendaria, uno de los patriarcas fundadores del cártel de Guadalajara. No era solo un pariente, era la encarnación de un poder que había logrado doblegar el destino. Para el joven Amado, la senda de su tío no representaba la maldad, sino la lógica, la única escalera viable para salir del pozo. Sus primeros pasos en el negocio no fueron los de un pistolero ansioso por ganar notoriedad. Fue un aprendiz silencioso, un observador metódico. Se inició en Ojinaga, Chihuahua, bajo la tutela de su mentor Pablo Acosta Villarreal, aprendiendo el oficio desde su nivel más fundamental, la logística. No le interesaban las demostraciones de fuerza, sino el mecanismo invisible que las hacía posibles, las rutas, los tiempos, los contactos, el flujo silencioso de mercancía a través de una frontera porosa. Al integrarse en la estructura del cártel de Guadalajara, Amado se convirtió en una pieza menor de un engranaje colosal. Desde su posición discreta, observaba a los titanes, a Miguel Ángel Félix Gallardo, el estratega, a Rafael Caro Quintero, el impulsivo, y a su propio tío, el diplomático. Analizaba sus fortalezas, pero sobre todo, estudiaba sus debilidades. Vio cómo el ego, la ostentación y la necesidad de reconocimiento público los convertían en blancos perfectos, en figuras tridimensionales fáciles de abatir. El punto de inflexión moral, o más bien estratégico, llegó con el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985.
Aquel acto de brutalidad desató una cacería sin precedentes que desmanteló al cártel más poderoso de México. Amado extrajo una lección fundamental de aquel colapso. La violencia explícita era un error de cálculo, un ruido innecesario que atraía al depredador estatal. El negocio prosperaba en el silencio y moría en el estruendo de los titulares. Mientras otros construían su reputación sobre montañas de cadáveres, él la cimentó sobre la eficiencia. Sus primeros logros significativos no fueron conquistas territoriales sangrientas, sino innovaciones logísticas. Perfeccionó las rutas, optimizó los sobornos y garantizó la entrega de la mercancía con la fiabilidad de una empresa de paquetería. Comprendió que el verdadero control no lo tenía quien apretaba el gatillo, sino quien controlaba el inventario y la distribución. Esta mentalidad corporativa transformó su ambición. No aspiraba a ser un rey feudal temido y adorado en su feudo. Su objetivo era más abstracto y mucho más vasto. Quería convertirse en el sistema operativo del narcotráfico, un poder infraestructural, burocrático, que funcionara con la precisión de un mecanismo de relojería suizo, un poder cuyo rostro nadie necesitara conocer porque su influencia se sentiría en todas partes. Así nació la gran paradoja que definiría su vida y su arquitectura. ¿Cómo puede un hombre que basa su poder en el anonimato disfrutar de la riqueza que éste genera? ¿De qué sirve un imperio si su emperador debe vivir como un fugitivo? La respuesta comenzó a tomar forma en su mente, no como una casa, sino como un concepto, un espacio que fuera a la vez la máxima expresión de su poder y la fortaleza definitiva para su invisibilidad. No deseaba una mansión para celebrar fiestas y exhibir su fortuna al mundo. Anhelaba un universo paralelo, un reino hermético y autosuficiente donde las reglas del exterior no aplicaran. Un lugar donde él, el fantasma del sistema, pudiera ser un soberano absoluto y tangible. Un rey sin necesidad de corte ni de público, solo de un escenario que reflejara la escala de su imperio invisible. Empezó a obsesionarse con la arquitectura, pero no desde un punto de vista estético, sino estratégico. Estudiaba los planos de fortalezas medievales, los laberintos de los palacios árabes, la lógica defensiva de los búnkeres modernos. Veía la arquitectura como una herramienta de poder, una forma de manipular el espacio para generar seguridad, confusión y un aura de autoridad incontestable. Un edificio podía ser un arma tan eficaz como un ejército. La elección del estilo arabesco para su futuro palacio no fue un capricho exótico, fue una declaración de intenciones profundamente simbólica. Al importar una fantasía morisca al corazón del desierto mexicano, estaba creando una anomalía deliberada, una estructura sin raíces ni contexto, un espejismo material. Era la metáfora perfecta de su propio poder, una fuerza ajena, impuesta sobre el paisaje, que no buscaba integrarse sino dominarlo. El proyecto de la mansión creció en su imaginación en paralelo a su imperio aéreo. Cada nueva ruta de contrabando que aseguraba se traducía en un ala adicional en sus planos mentales. Cada tonelada de cocaína entregada con éxito financiaba un patio más grande, una cúpula más alta, un muro perimetral más inexpugnable. La casa era el ancla de hormigón que sujetaba a la tierra su creciente poder etéreo. La estructura fue concebida desde el principio como la materialización arquitectónica de su paranoia. No bastaba con el lujo, cada elemento debía tener una doble función. Los gruesos muros no solo sostenían techos abovedados, sino que ocultaban pasadizos secretos. Las torres ornamentales no solo embellecían la silueta, sino que servían como puestos de vigilancia discretos. Era el diseño de una mente que no confiaba en nada ni en nadie. Por tanto, el esqueleto que hoy se pudre en Hermosillo no fue el producto de una vanidad tardía. Fue la consecuencia lógica de una vida dedicada a la ocultación, el destino final de una obsesión psicológica. Era el único lugar del mundo donde el fantasma que movía los hilos del narcotráfico continental podía permitirse el lujo de tener un cuerpo, un trono y un reino, aunque fuera uno construido para no ser visto jamás. La metamorfosis de Amado Carrillo Fuentes de logista discreto a arquitecto de un imperio continental
comenzó en el aire. Su visión no fue territorial, sino etérea. Comprendió que el futuro del narcotráfico no se escribiría en la tierra, sino en los cielos. La adquisición de una flota de aviones comerciales, principalmente viejos Boeing 727 dados de baja, fue una innovación disruptiva. No eran simples avionetas, eran leviatanes del aire capaces de transportar toneladas de cocaína en un solo viaje, saltándose las rutas terrestres plagadas de intermediarios y violencia. Esta flota de oro transformó la escala del negocio de forma radical. De la noche a la mañana, el cártel de Juárez dejó de ser un simple transportista para convertirse en el socio mayoritario de los productores colombianos. El torrente de dinero que generó esta nueva autopista aérea era de una magnitud sin precedentes. Un caudal financiero que necesitaba ser anclado, materializado, para no evaporarse en el abstracto mundo de las cifras. Es en este momento cuando se pone la primera piedra del Palacio de Hermosillo. La elección del terreno fue la primera declaración de intenciones. Una vasta parcela en una zona residencial acomodada pero no ostentosa, lo suficientemente grande para albergar una fantasía, lo suficientemente discreta para no atraer miradas indeseadas en sus fases iniciales. Los cimientos que se excavaron no eran los de una casa, sino los de una ciudadela. El hormigón vertido en las entrañas del desierto de Sonora era la manifestación física del nuevo poder aéreo, profundo, extenso y diseñado para soportar un peso descomunal. Mientras los aviones surcaban los cielos, en tierra se levantaban los muros perimetrales. Eran altos, gruesos, coronados por almenas que evocaban fortalezas medievales. Su función no era solo delimitar una propiedad, sino definir un universo. Trazaban una frontera infranqueable entre el mundo ordinario y el reino privado que estaba a punto de nacer. Cada ladrillo colocado era financiado por un vuelo exitoso. Cada metro de muro representaba una tonelada de mercancía entregada. La casa se convertía en la biografía material del imperio. Con el perímetro asegurado, la estructura principal comenzó a tomar forma. El diseño arabesco, con sus arcos de herradura y sus patios interiores, empezó a dibujarse contra el cielo mexicano. Esta elección estilística era una forma de blanqueo estético. La belleza exótica del palacio distraía de su verdadera naturaleza, camuflando la lógica de búnker bajo una capa de fantasía romántica. Era una fortaleza que no quería parecerlo, una prisión de lujo disfrazada de oasis. El imperio crecía de forma horizontal, celular. Carrillo operaba su organización como una federación de servicios, no como una pirámide jerárquica. Esta estructura la hacía resistente, difícil de descabezar. La mansión reflejaba esta misma lógica. No era un único bloque monolítico, sino un complejo de edificios interconectados, con alas que se añadían según las necesidades y el flujo de capital. Un nuevo contrato con los colombianos se traducía en la construcción de una nueva ala de invitados, la apertura de una nueva ruta, en la excavación de una piscina olímpica. La construcción en sí misma era una gigantesca operación de blanqueo de capitales. Millones de dólares en efectivo, imposibles de introducir en el sistema bancario, se transformaban en mármol italiano, maderas nobles traídas de África y cuadrillas de cientos de obreros trabajando día y noche. El palacio devoraba el dinero del narcotráfico y lo convertía en algo tangible, en patrimonio, en una realidad sólida que desafiaba la naturaleza volátil del negocio. La consolidación del poder de Amado Carrillo no se basó únicamente en la innovación logística, sino en la infiltración institucional. Su alianza con el general Jesús Gutiérrez Rebollo, el máximo responsable de la lucha antidroga en México, marcó el apogeo de su influencia. Con el Estado como socio, su imperio se volvió prácticamente intocable. Esta sensación de invulnerabilidad se reflejó de inmediato en la arquitectura del Palacio de Hermosillo. La fase de construcción bruta dio paso a una de opulencia desmedida. Los interiores, hasta entonces esqueletos de hormigón, comenzaron a vestirse con un lujo que rozaba lo irreal. Se instalaron jacuzzis en cada una de las decenas de habitaciones,
Los suelos se cubrieron de mármoles pulidos hasta reflejar las bóvedas de cañón y los techos se adornaron con artesonados complejos. La casa dejaba de ser solo una fortaleza para convertirse en el escenario de un poder absoluto. El agua, elemento vital en el desierto, se convirtió en el símbolo central de esta nueva era de esplendor. En el corazón del patio principal se erigió una fuente monumental de inspiración morisca. Sus mosaicos de vibrantes colores y su complejo sistema de surtidores fueron diseñados para crear un espectáculo de abundancia. El agua fluyendo sin cesar era la metáfora perfecta del torrente de dinero que ahora parecía inagotable, una fuente de riqueza protegida desde las más altas esferas del poder. El palacio se diseñó para la dualidad. Los salones de baile, con sus techos de doble altura y sus lámparas de cristal, estaban pensados para cumbres con la cúpula del narcotráfico, no para fiestas de sociedad. La escala abrumadora y la sofisticación del entorno eran herramientas psicológicas, una forma de proyectar una autoridad incontestable ante socios y rivales. La belleza era un instrumento de intimidación. A medida que el poder de Carrillo se hacía más sistémico, su paranoia también se refinaba. La mansión comenzó a incorporar capas de seguridad cada vez más sofisticadas, integradas de forma invisible en el diseño. Las ventanas, de apariencia normal, eran en realidad cristales blindados de varios centímetros de grosor. Los muros de estuco ocultaban un núcleo de acero y hormigón armado, capaces de resistir el impacto de proyectiles de alto calibre. Se rumorea que bajo la superficie visible se construyó un inframundo, una red de túneles de escape que conectaban diferentes puntos de la propiedad con salidas a kilómetros de distancia. Habitaciones del pánico con sistemas de soporte vital autónomos, diseñadas para resistir un asedio prolongado. La casa se convertía en un organismo vivo, con un sistema circulatorio secreto para la huida y órganos blindados para la supervivencia. Las torres que adornaban la silueta del palacio no eran meros caprichos estéticos. Eran puestos de vigilancia disfrazados, equipados con la más avanzada tecnología de la época. Desde ellas, un equipo de seguridad podía monitorizar cada centímetro del perímetro y los alrededores, convirtiendo el oasis en una jaula de alta seguridad. El dueño del palacio podía ver todo sin ser visto, la máxima aspiración de un hombre que había basado su poder en el anonimato. La capilla privada es quizás el elemento más revelador de esta dualidad. No era un espacio para la redención, sino para la liturgia del poder. Allí se sellaban pactos de lealtad, se juraba fidelidad al cártel y se dictaban sentencias de muerte bajo la apariencia de un acto sagrado. La arquitectura religiosa se ponía al servicio del crimen, ofreciendo un escenario de trascendencia a las decisiones más terrenales y brutales. El imperio aéreo funcionaba con la precisión de una aerolínea comercial, mientras en tierra el palacio se convertía en su sede corporativa no oficial. Estaba equipado con sistemas de comunicación encriptados, salas de estrategia y toda la infraestructura necesaria para gestionar una operación criminal de alcance global. Era un cerebro blindado, el punto neurálgico desde donde el fantasma movía los hilos de su imperio invisible. La expansión del palacio parecía no tener fin, reflejando una ambición que ya no conocía límites. Se proyectaron zoológicos privados, helipuertos capaces de acoger varias aeronaves simultáneamente e incluso un pequeño hospital privado. La mansión estaba en proceso de convertirse en un estado soberano, un universo autosuficiente donde su rey no necesitaría jamás poner un pie en el mundo exterior. Sin embargo, esta acumulación de poder y materia comenzó a generar su propia gravedad. Un objeto tan masivo, tanto el imperio como su reflejo arquitectónico, deforma el espacio a su alrededor, atrayendo la atención de fuerzas hostiles. La DEA y las agencias de inteligencia mexicanas, que durante años solo habían oído susurros sobre el Señor de los Cielos, comenzaron a enfocar sus telescopios hacia ese punto anómalo en el desierto de Sonora. El palacio, concebido como el refugio definitivo para un hombre invisible, se estaba convirtiendo paradójicamente en su rasgo más identificable. Era un monumento tan colosal
que resultaba imposible de esconder, una firma arquitectónica que gritaba el nombre que su dueño tanto se esforzaba por mantener en secreto. La fortaleza se estaba transformando en la Diana. En su apogeo, la mansión era la encarnación perfecta de la psique de su creador, una fachada de ensueño que ocultaba un laberinto paranoico, un escenario de poder ilimitado construido sobre el miedo a la aniquilación. Cada detalle, desde la elección del mármol hasta el grosor de los muros, hablaba de un hombre que controlaba los cielos, pero que temía a la tierra, un rey que construía su propio mausoleo en vida, sin saber que nunca llegaría a ocuparlo. ¿Qué detalle revela mejor la vanidad de su constructor, el salón de baile de mármol, los cristales blindados o la cámara acorazada subterránea? El palacio ya no es una promesa de hormigón y varillas, sino una realidad consumada. El estruendo de la construcción ha sido reemplazado por un silencio imponente y artificial, el tipo de quietud que no denota paz, sino un control absoluto sobre el entorno. El aire mismo parece filtrado, despojado del polvo del desierto y cargado con el aroma de mármol frío y maderas exóticas. La obra ha terminado. El escenario está listo. En el corazón del patio principal, la gran fuente morisca ya no es una cuenca vacía. El agua, bombeada desde pozos profundos que perforan las entrañas de la tierra, fluye con una abundancia casi obscena. Brota de surtidores intrincados y se desliza sobre mosaicos de colores vibrantes. Su murmullo constante es la banda sonora del apogeo. Es la manifestación líquida de un poder que se percibe a sí mismo como inagotable, un torrente de capital que ha vencido la aridez del desierto. La fantasía arquitectónica está plenamente realizada. Las paredes de estuco blanco resplandecen bajo el sol de Sonora, tan puras que hieren la vista. Las cúpulas y los arcos de herradura dibujan una silueta inverosímil contra el cielo azul, un espejismo traído desde una tierra lejana y un tiempo antiguo. El palacio no se integra en el paisaje, lo desafía, imponiendo su propia geografía de poder y ensueño. Sin embargo, esta perfección tiene una cualidad estéril, casi clínica. Los jardines, con sus palmeras datileras y sus bugambillas perfectamente podadas, parecen más un decorado que un ecosistema vivo. Los largos pasillos, con sus suelos pulidos hasta el punto de reflejar las bóvedas, están diseñados para el eco y la reverencia, no para el tránsito cotidiano de una familia. Es la pulcritud de un monumento, no la calidez de un hogar. El palacio se convierte entonces en un teatro, un espacio escénico para una única y repetitiva representación, la liturgia del poder. Su función no es ser habitado en el sentido convencional, sino ser utilizado como una herramienta, un instrumento para la proyección de una autoridad incontestable. Cada salón, cada patio, es un acto en una obra sobre la omnipotencia. Se organizan suntuosas fiestas que atraen a figuras de todo el continente, pero no son celebraciones del júbilo, sino cumbres de negocios disfrazadas de eventos sociales. Son rituales de poder cuidadosamente coreografiados, donde la opulencia es el primer argumento en cualquier negociación. La generosidad del anfitrión es una demostración de fuerza, una forma de establecer la jerarquía antes de pronunciar la primera palabra. La música de orquestas en vivo y el aroma de manjares imposibles sirven de contrapunto a las conversaciones que se desarrollan en voz baja en los rincones de los salones. Entre el tintineo de copas de cristal se discuten rutas de contrabando, se fijan precios por tonelada y se sellan pactos de lealtad tan frágiles como el propio cristal. La belleza del entorno no suaviza la brutalidad de los temas tratados, la magnífica. Los invitados, políticos de alto rango, generales condecorados, socios colombianos y rivales del Golfo, deambulan por las estancias con una mezcla de admiración y temor. Se sienten seducidos por el lujo y, al mismo tiempo, conscientes de que cada uno de sus movimientos es observado y analizado. La arquitectura misma, con su escala abrumadora, está diseñada para hacer que cualquiera que no sea el dueño se sienta pequeño e insignificante. Amado Carrillo Fuentes preside estos actos no como un anfitrión extrovertido,
sino como un centro de gravedad silencioso. Su presencia es magnética y opresiva. No necesita levantar la voz. Su quietud impone un orden. Observa, escucha y dicta sentencia con un gesto o una mirada. Un rey en su corte, un director de orquesta que controla cada nota de una sinfonía de crimen y corrupción. Pero la verdadera sangre que circula por las venas de este organismo arquitectónico no es el agua de su fuente, sino su complejo aparato de seguridad. Un ejército invisible, equipado con tecnología militar, custodia cada centímetro de la propiedad. Son profesionales, no matones, operando con la disciplina de una unidad de élite, y su presencia es más sentida que vista. Cada detalle ornamental esconde una función de vigilancia. Las celosías moriscas ocultan cámaras de alta definición. Los elaborados artesonados de madera disimulan micrófonos direccionales. Las estatuas de los jardines no son solo arte, son sensores de movimiento. El palacio es una entidad consciente que todo lo ve y todo lo oye, una manifestación material de la paranoia de su creador. La rutina diaria está regida por una lógica militar. Los cambios de guardia se ejecutan con una precisión silenciosa. Los protocolos de acceso son inflexibles, aplicados por igual a proveedores y a los más altos lugartenientes. No existe el azar dentro de estos muros. Cada eventualidad ha sido prevista, cada amenaza potencial neutralizada de antemano. El palacio es un sistema cerrado, un algoritmo de seguridad perfecto. Esta obsesión por el control total transforma la fortaleza en un entorno herméticamente sellado, no solo física, sino también psicológicamente. El mundo exterior, con sus imprevistos y su desorden, es mantenido a raya por los altos muros perimetrales. Dentro reina una paz artificial, la calma tensa de un laboratorio donde se realiza un experimento peligroso. Paradójicamente, el arquitecto de este sistema de control absoluto es también su principal prisionero. La misma red de vigilancia que lo protege de sus enemigos lo somete a él a un escrutinio constante. Su propia creación lo observa, registrando cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, convirtiéndolo en un sujeto de estudio dentro de su propio panóptico. La fortaleza, concebida para mantener el mundo fuera, funciona con igual eficacia para mantener a su señor dentro. Los túneles de escape, que serpentean bajo los cimientos, son la prueba más elocuente de esta contradicción. Son rutas de huida de una prisión de lujo, una admisión tácita de que el rey vive en una jaula, aunque sea una que él mismo ha diseñado y dorado. Así, el palacio, en la cima de su esplendor, se convierte en el escenario de un aislamiento profundo y grotesco. La inmensidad de sus salones y patios no hace más que acentuar la soledad del único hombre que ostenta el poder absoluto en su interior. Es el dueño de todo lo que ve, pero no puede compartirlo con nadie en un plano de igualdad o confianza. Rodeado de un lujo que podría satisfacer los caprichos de un monarca, está completamente divorciado del contacto humano genuino. Las conversaciones son transacciones. La lealtad es un servicio que se contrata y se verifica constantemente. Las relaciones personales se han marchitado, sustituidas por una estructura jerárquica de empleados y subordinados. Las decenas de suites para invitados, con sus jacuzzis y sus balcones privados, permanecen vacías la mayor parte del tiempo. Son un testimonio silencioso de una vida sin verdadera intimidad, el eco de una corte inexistente. El rey gobierna un reino poblado únicamente por su personal de servicio, sus guardias de seguridad y los fantasmas de sus enemigos. A menudo, en la quietud de la noche, deambula por los patios iluminados por una luz espectral, una figura solitaria en su propio paraíso artificial. Es el amo de un imperio que se extiende por los cielos de todo un continente, pero es incapaz de caminar libremente por una calle pública. Su poder le ha comprado el mundo, pero le ha costado la libertad más elemental. El reflejo que le devuelven los suelos de mármol y los cristales blindados ya no es el de un hombre, sino el de una institución. Es el rostro de un director ejecutivo, de un estratega, de un guardián de secretos, pero la humanidad que una vez lo animó
se ha ido desvaneciendo, erosionada por el peso del poder y el ácido de la desconfianza. La propia perfección del sistema se revela como su defecto fundamental. En un universo donde todo está controlado, donde no hay variables imprevistas, la única fuerza que puede introducir el caos es la entropía interna, la lenta desintegración del yo. La fortaleza protege contra las amenazas externas, pero no ofrece defensa contra el vacío interior. En ciertas noches de calma absoluta, una avería casi imperceptible en el complejo mecanismo de la fuente principal hace que el flujo de agua vacile por un instante. Es un temblor mínimo en el corazón del imperio, una arritmia breve en el pulso del poder, el primer y casi inaudible presagio de un colapso cardíaco que detendrá la maquinaria para siempre. El primer indicio de la fractura no es un estruendo, sino un susurro, una grieta capilar, casi invisible, que recorre el mármol de un pasillo secundario. Nace en la esquina de una losa y se extiende como una raíz seca, una imperfección minúscula en la superficie de un poder que se creía monolítico. No es un fallo estructural, sino un presagio. La primera arruga en un rostro que se presumía eternamente joven. Este defecto físico encuentra su eco en el mundo intangible de la información. Un rumor, nacido en la cocina o en el cuarto de guardia, escapa al control hermético del palacio. Es una historia trivial sobre un cargamento, una anécdota sobre el temperamento del patrón, pero una vez fuera de los muros, adquiere vida propia. La fortaleza diseñada para contener a su rey y sus secretos demuestra tener una porosidad inesperada. El sistema, en su inmensa complejidad, empieza a generar sus propias fallas. La lealtad, comprada con dinero y cimentada en el miedo, se revela como un material quebradizo. Un lugarteniente descontento, una amante despechada, un funcionario de bajo nivel que decide hablar con un periodista a cambio de unos pocos pesos. No es una conspiración organizada, sino la entropía natural de un imperio construido sobre la desconfianza. En el exterior, las fuerzas que hasta ahora solo percibían una sombra empiezan a dibujar su contorno. La DEA, frustrada por la falta de un rostro al que perseguir, cambia de estrategia. Dejan de buscar al hombre y comienzan a seguir el rastro de su creación más visible, el dinero. Analizan transacciones inmobiliarias, importaciones de materiales de construcción y flujos de capital que convergen en un único punto anómalo en el desierto de Sonora. Dentro del palacio, la paranoia se convierte en el aire que se respira. Las conversaciones se detienen cuando alguien entra en una habitación. Las miradas se sostienen un segundo más de lo necesario, buscando un atisbo de traición. El propio Amado Carrillo, maestro del sigilo, empieza a ver fantasmas en su propia corte, sospechando de su círculo más íntimo, aquellos a los que ha enriquecido y empoderado. La maquinaria de seguridad, antes una red protectora, se transforma en una telaraña. Las cámaras que vigilaban el perímetro ahora parecen escrutar los rostros de sus propios hombres. Los micrófonos ocultos, diseñados para espiar a los invitados, se convierten en una amenaza potencial, capaces de registrar la más mínima disidencia. El panóptico se vuelve contra su creador. La primera grieta estructural grave no proviene de una traición interna, sino del colapso del pilar que sostenía todo el edificio, la protección estatal. El general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidroga que figuraba en la nómina del cártel, es expuesto y detenido. La noticia cae sobre el palacio de Hermosillo con la fuerza de un terremoto silencioso, uno que no derriba los muros pero que fractura los cimientos. Con la caída del general, el escudo de impunidad que envolvía al imperio se desvanece. El Estado, que había sido un socio dócil, se convierte de la noche a la mañana en el depredador más peligroso. La alianza se ha roto y ahora el cártel de Juárez ya no opera bajo la protección de la ley, sino a pesar de ella. El palacio deja de ser un santuario para convertirse en una diana. La reacción de Carrillo es un repliegue aún más profundo hacia el aislamiento. Las ya escasas apariciones públicas cesan por completo. Las cumbres de negocios se vuelven más pequeñas, más secretas, celebradas no en los salones de aparato,
sino en las habitaciones seguras del subsuelo. El rey se retira al corazón blindado de su laberinto. El efecto de este aislamiento se manifiesta en la propia arquitectura. Las obras en las salas inacabadas del palacio se ralentizan y finalmente se detienen. Los andamios permanecen como esqueletos metálicos contra el cielo, y las varillas de acero expuestas comienzan a sangrar óxido sobre el hormigón. La casa, reflejo del imperio, deja de crecer. Su expansión se ha detenido. En el patio principal, la fuente monumental sufre su primera avería seria. Una bomba del complejo sistema hidráulico falla, y el flujo de agua que simbolizaba el poder inagotable se reduce a un hilo anémico. Durante días, la cuenca permanece medio vacía, con el agua estancada empezando a criar algas. Es una imagen de decadencia imposible de ignorar, una sequía simbólica en el corazón del oasis. La presión internacional se intensifica. El nombre de Amado Carrillo Fuentes, antes un susurro en los informes de inteligencia, ahora se pronuncia en conferencias de prensa en Washington. Empieza a circular una descripción, un retrato robot basado en testimonios antiguos. El fantasma está adquiriendo un rostro, y para un hombre cuya supervivencia dependía del anonimato, esto es una sentencia de muerte. Las grietas se extienden a la estructura familiar. Las tensiones internas, sofocadas durante años por el torrente de dinero, afloran a la superficie. Hermanos y primos, piezas clave en la organización, empiezan a cuestionar las decisiones de un líder cada vez más ausente y paranoico. La federación de clanes que formaba el cártel muestra signos de fisión. El lujo del palacio empieza a sentirse opresivo, casi fúnebre. Los vastos salones vacíos ya no evocan poder, sino soledad. El eco de los pasos sobre el mármol resuena con una melancolía nueva. La belleza del lugar se ha vuelto estéril, la cáscara de un fruto que se está pudriendo por dentro. En un acto de desesperación por reafirmar el control, se lleva a cabo una purga interna. Varios lugartenientes de confianza desaparecen sin dejar rastro. No es una demostración de fuerza, sino de debilidad. Es la reacción de un sistema que ya no confía en sus propios componentes y que recurre a la amputación para intentar detener la gangrena. La paranoia de Carrillo se vuelve una obsesión con su propia imagen física. Pasa horas estudiando las pocas y borrosas fotografías que existen de él, analizándolas como si fueran las de un enemigo. El rostro que le devuelve el espejo se ha convertido en su mayor vulnerabilidad, la única prueba tangible de su existencia que podría llevarlo a su fin. Una noche, una tormenta inusual en el desierto azota el palacio. El viento arrastra arena que araña el estuco de las paredes, y la lluvia revela una gotera en el techo de la capilla privada. Una mancha de humedad oscura aparece sobre el altar como un estigma. El agua del cielo, un elemento incontrolable, ha logrado penetrar el espacio más sagrado del recinto. La rutina de la fortaleza se descompone. La disciplina militar de los guardias se relaja, sustituida por una apatía palpable. El mantenimiento de los jardines y las piscinas se vuelve esporádico. Pequeños signos de abandono comienzan a acumularse, como el polvo sobre los muebles de un mausoleo. El propio Carrillo empieza a parecer un espectro dentro de su creación. Deambula por los pasillos de noche, una figura solitaria cuya presencia ya no impone respeto, sino una especie de lástima temerosa. Es el prisionero de la jaula dorada que él mismo construyó. Un rey cuyo reino se desmorona muro a muro, rumor a rumor. La última grieta es la más profunda, una fractura en la propia psique del hombre. Comprende que la fortaleza ya no puede protegerlo, que el anonimato se ha perdido para siempre. La única salida que vislumbra no es la huida, sino la desaparición. La idea de borrar su propio rostro, de someterse a una metamorfosis radical, empieza a germinar en su mente como la única solución lógica y definitiva. La noticia de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, en un quirófano de Ciudad de México, no llega a Hermosillo como una tormenta, sino como un cambio de presión atmosférica, un silencio súbito que precede al colapso de una estructura. Dentro del palacio, el corazón que bombeaba miedo y dinero a través de sus arterias de mármol ha dejado de latir. El sistema nervioso de la organización
centralizado en la figura de un solo hombre, entra en parálisis. El escudo invisible que protegía la fortaleza se desvanece con el último aliento de su señor. La lealtad de los guardias, un producto comprado con salarios exorbitantes y cimentado sobre un terror reverencial, se evapora. Ya no protegen a un rey, sino la tumba vacía de un imperio. La cadena de mando se rompe en 1000 pedazos y el personal, desde el jardinero hasta el jefe de seguridad, se dispersa como polvo en el viento del desierto. Durante unos días, el palacio permanece en un limbo espectral, un organismo masivo clínicamente muerto, pero cuyo cuerpo aún no ha empezado a descomponerse. El silencio que ahora reina en sus patios no es el de un poder controlado, sino el de la ausencia total. La fortaleza, concebida como el centro neurálgico de un continente criminal, es ahora simplemente una propiedad abandonada, inmensa y vulnerable. Es entonces cuando el Estado, antes un socio silencioso o un adversario impotente, se decide a actuar. Las órdenes de registro, retenidas durante años en los laberintos de la burocracia y la corrupción, se firman con una celeridad inusitada. La operación para tomar el palacio no se planifica como un asalto, sino como una autopsia, una disección forense de la anatomía del poder. El amanecer se rompe con el zumbido de helicópteros que no transportan tropas de asalto, sino observadores y cámaras. En tierra, un convoy de vehículos militares y policiales avanza sin prisa por las calles residenciales, una procesión fúnebre hacia el mausoleo de un poder recién extinguido. La fantasía arabesca se recorta contra el cielo matutino, indiferente a su inminente profanación. Las imponentes puertas de hierro forjado, diseñadas para resistir el impacto de un camión blindado, se abren sin un solo disparo. No hay resistencia. El ejército invisible que custodiaba el reino se ha desvanecido. El primer grupo de agentes entra en el patio principal, sus botas de combate rompiendo la quietud y dejando huellas de polvo sobre el mármol inmaculado. El aire en el interior es denso, estancado, con el olor de un lujo que empieza a pudrirse. La gran fuente morisca es un charco de agua verdosa, su murmullo de abundancia sustituido por el zumbido de los insectos. La escena no es la de una fortaleza lista para la batalla, sino la de un escenario abandonado a toda prisa tras la caída del telón. La violación del santuario es metódica, casi industrial. Los equipos se dispersan por las salas del palacio, cada uno con una tarea específica. No buscan a un hombre, sino los fantasmas de sus secretos, libros de contabilidad, listas de contactos, pruebas de una red de corrupción que se extendía hasta las más altas esferas del poder. La búsqueda comienza por la superficie. Los cuadros, copias de maestros europeos y obras de artistas locales son arrancados de las paredes, no por su valor, sino para inspeccionar el yeso que ocultan. Cada pieza de mobiliario de diseño es volcada, su tapicería rajada en busca de compartimentos ocultos. La belleza es la primera víctima en la autopsia del poder. Pronto, el silencio es reemplazado por el sonido brutal de las herramientas. Los martillos neumáticos y las masas golpean los muros de estuco, abriendo boquetes que revelan la estructura interna de hormigón y acero. La piel del palacio es arrancada a jirones, exponiendo el esqueleto de búnker que se escondía bajo la fantasía morisca. Una pared hueca cede, revelando no una cámara del tesoro, sino la entrada a un pasadizo estrecho y sin luz, uno de los rumoreados túneles de escape. Es un descubrimiento que habla más de la claustrofobia paranoica de su creador que de su opulencia. La ruta de huida de una jaula dorada que al final no sirvió de nada. Las pesadas puertas de las cajas fuertes, integradas en las paredes de los despachos y los vestidores, son abiertas con sopletes de acetileno. El metal al rojo vivo gime antes de ceder. El interior, sin embargo, es un anticlímax. La mayoría están vacías, un eco metálico que confirma que la verdadera riqueza del imperio nunca estuvo quieta, nunca fue material, sino que fluía constantemente por las rutas invisibles del cielo. Los suelos de mármol italiano son los siguientes en ser profanados. Los agentes utilizan palancas para levantar las pesadas losas, destrozando la perfecta geometría de los mosaicos
en busca de las caletas, los compartimentos subterráneos para esconder dinero y armas. El palacio está siendo desollado, sus entrañas expuestas a la luz cruda del día. La casa es volteada del revés, su lógica interna desmantelada. La fachada de ensueño ha sido demolida desde dentro, revelando su verdadera naturaleza, una maquinaria de ocultación. Los cables de los sistemas de vigilancia cuelgan de los techos como lianas muertas. Las cámaras de seguridad son arrancadas de sus nidos en las celosías. Los espejos de doble cara son hechos añicos. El botín material es escaso, casi irrisorio en comparación con la escala del lugar. Pero el botín de inteligencia es incalculable. Se encuentran fragmentos de libros de contabilidad, agendas con nombres en clave, mapas de rutas aéreas. No es el tesoro del rey, sino el manual de instrucciones de su reino. Cuando los equipos de registro finalmente se retiran, dejan tras de sí el cadáver de un edificio. El palacio ya no es un palacio. Es una escena del crimen a escala arquitectónica. El polvo de yeso cubre cada superficie como una fina capa de ceniza. Los agujeros en las paredes son heridas abiertas que miran a los salones vacíos. En medio del caos, un técnico corta la energía de los sistemas no esenciales. Las bombas que alimentan la gran fuente se detienen con un último estertor mecánico. El hilo de agua que aún quedaba se seca en la cuenca agrietada. La sequía, que hasta ahora había sido simbólica, se convierte en una realidad física e irreversible. El palacio, que fue la máxima expresión de un poder que se creía inalcanzable, yace ahora abierto, expuesto y silente. La incursión no encontró a un rey en su trono, sino que demostró una verdad fundamental. La fortaleza no residía en el hormigón, sino en el fantasma que la habitaba. Y sin ese fantasma, no era más que una cáscara vacía. Entonces, ¿dónde reside realmente el poder? ¿En el hormigón? ¿O en lo que sobrevive a su caída? Suscríbete para seguir explorando las ruinas de los grandes imperios criminales y reflexiona sobre la fragilidad de todo lo que se construye para durar eternamente. El palacio ya no susurra los secretos de un poder en la sombra, ahora grita el silencio del olvido. Sus muros, despojados de cualquier vestigio de lujo por el saqueo y la indiferencia, son un lienzo para el grafiti y el líquen. El viento del desierto, que una vez fue mantenido a raya, ahora fluye libremente por las cuencas vacías de las ventanas, arrastrando arena y hojas secas a través de salones que nunca conocieron la vida y que ahora solo albergan la muerte lenta de la materia. Es una ruina moderna, el esqueleto de un leviatán varado lejos del mar, cuya osamenta blanqueada por el sol cuenta una historia de ambición y extinción. El sonido que domina el recinto ya no es el murmullo del agua en la fuente, ni el eco de pasos sobre el mármol, sino el crujido del hormigón que se expande y se contrae con el calor del día y el frío de la noche. El tacto de las paredes es el de la lija y el polvo acumulado. El olor es el del yeso húmedo, el óxido y la vegetación salvaje que, con una paciencia implacable, reclama el terreno que le fue arrebatado. Es el perfume de la decadencia, la fragancia de un imperio que se descompone a la vista de todos. Amado Carrillo Fuentes, el fantasma que dio vida a esta mole, se desvaneció en el lugar más mundano posible, una mesa de operaciones en Ciudad de México. El Señor de los Cielos fue derribado no por una bala rival ni por una operación militar, sino por un fallo cardíaco durante un intento desesperado de borrar su propio rostro. Su muerte, tan anticlimática como misteriosa, alimentó la leyenda de que había logrado su objetivo final, desaparecer. Pero los cadáveres de los cirujanos que lo operaron, hallados meses después dentro de bidones de hormigón, sirvieron como un brutal epílogo que anclaba el mito a la tierra. Su desaparición no trajo la paz, sino el caos. El Cártel de Juárez, una federación mantenida en equilibrio por su genio logístico y su autoridad silenciosa, se fracturó de inmediato. Se desató una guerra de sucesión salvaje que convirtió Ciudad Juárez en una de las ciudades más violentas del planeta.
El imperio aéreo se desintegró en una miríada de facciones enfrentadas, y el torrente de poder que una vez fluyó de forma ordenada se convirtió en una inundación de sangre, que anegó la frontera durante décadas. El palacio, incautado por el gobierno mexicano, se convirtió en un problema irresoluble, un elefante blanco de proporciones monumentales, demasiado infame para ser vendido o reutilizado, demasiado costoso de mantener y demasiado simbólico para ser demolido, quedó atrapado en un limbo burocrático. Se convirtió en un fantasma legal, una propiedad que existe en los registros, pero que en la realidad ha sido entregada al abandono y a la memoria colectiva como un monumento a la corrupción. Hoy, la fortaleza es un espacio profanado. Los exploradores urbanos y los jóvenes locales deambulan por sus patios como turistas en las ruinas de una civilización perdida. Las paredes que debían intimidar a los capos más poderosos del mundo están ahora cubiertas de declaraciones de amor anónimas y símbolos anárquicos. El lujo ha sido arrancado de raíz, los finos acabados, los metales y las maderas nobles fueron saqueados hace mucho tiempo, dejando solo la estructura desnuda, la verdad de hormigón que se escondía bajo la piel de la fantasía. En el centro del patio principal, el corazón del imperio yace seco e inerte. La gran fuente morisca es una cuenca de cemento agrietada, un cráter polvoriento lleno de escombros y basura. Sus mosaicos rotos, descoloridos por el sol, son el lecho de muerte del agua que una vez simbolizó un poder que se creía inagotable. Es la imagen final y definitiva de la sequía, el testamento de un torrente de riqueza que cesó de forma tan abrupta como el latido de un corazón. La estructura ya no es una anomalía en el paisaje, se ha convertido en una parte de él, una cicatriz geológica que habla de las fuerzas tectónicas del crimen y el poder que una vez sacudieron esta tierra. No es un monumento a la victoria, sino una advertencia sobre la fragilidad de todo aquello que se construye sobre cimientos de miedo y violencia. Es un recordatorio de que incluso los imperios más vastos están destinados a convertirse en polvo. La paradoja final de la fortaleza es que, concebida como el refugio definitivo para un hombre que anhelaba el anonimato, se ha convertido en su epitafio más visible y perdurable. El palacio que debía borrar sus huellas del mundo es ahora la única prueba tangible y monumental de su paso por él. El hombre se desvaneció, pero su miedo, solidificado en miles de toneladas de hormigón, permanece. El imperio de Amado Carrillo era etéreo, una red invisible tejida en los cielos. Su error fatal fue intentar darle un cuerpo terrenal, anclar su poder fluido a una masa estática de piedra y mármol. Al hacerlo, creó un blanco, una jaula y finalmente su propia tumba simbólica. El palacio no sobrevivió a su creador porque nunca fue una estructura autónoma. Era simplemente el exoesqueleto de su psique. Los salones vacíos y los pasillos barridos por el viento no nos hablan de la escala de su poder, sino de la profundidad de su soledad y su terror a la insignificancia. El esqueleto arquitectónico que se alza en el desierto de Sonora no es la ruina de un palacio, sino la manifestación final de una obsesión. Quizá lo que construimos dice menos de nuestro poder que de nuestro miedo a ser borrados. Si historias como esta te hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbete para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.